aquí Jesús, ¿a quién se estaba dirigiendo? También eran los fariseos. Porque ¿quiénes eran sus auditores en este momento? Las motivaciones de los fariseos era recibir la alabanza de los hombres. Fuimos llamados para vivir en su paz. Pero le estoy alumbrando un poco, yo parece. Entonces, miren que... Bienvenido a la Academia Bíblica, hermana. Estamos ya comenzando nuestro momento especial. Vamos a comenzar orando al Señor. Voy a pedir a mi hermano Luis que nos dirija en la oración de esta clase del día de hoy. Son 2 versículos, pero hay mucho que decir. Así que, hermano Luis, guíanos en la oración. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora que nos permite, Señor, de aprender más de ti. Gracias porque a través de tu palabra, tú nos hablas, tú nos corriges. Te damos gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro también. Te pedimos, Señor, que también seas ayudando a tu siervo, que seas dándole sabiduría, que seas, Señor, ayudándole en todo sentido de que en este estudio. Sabemos, Señor, que en estos tiempos es tan importante, Señor, estudiar tu palabra frente a situaciones que hoy día se están viviendo. Pero te damos gracias porque tu palabra no va a cambiar. Sí. Tu palabra permanece. Y creemos eso, Señor, de que tú eres un Dios fiel. Creemos, Señor, también que un día tú vas a regresar por tu iglesia. Bendícenos, Señor. Bendice a tu iglesia en este estudio también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también a nuestra hermana de allá de Arica, nuestra querida hermana, que es mamá también, la hermana Ruth Mellado. Así que Dios bendiga también, hermana Ruth. Así que gracias por la disposición que tienes. Bueno, vamos a trabajar el texto de hoy día de allí, según el manual de John Stott. Nosotros esa es la guía de estudio que mantenemos, orando para que viniera el Espíritu Santo. Vamos a leer los versos 13 y 14. Pastora Jessica, la hermana Gloria tiene la NTV. Voy a pedir que lea la NTV. Hermano Omar, usted tiene la Reina Valera, ¿cierto? ¿Y la pastora Jessica tiene la Biblia en la América o Jerusalén? ¿O la Biblia? ¿Qué versión tiene la Santa Reina Valera? Pastor, está mala su señal, se escucha mal. ¿Se escucha mal? Está pegado. Ahí, pero yo me... Hay que subirse arriba al techo. Se escucha mal. Yo veo que están varios o no. A lo mejor tú estás mal, pero yo lo escucho súper bien yo. Usted tan El pastor está pegado. Yo lo escucho entrecortado, pastor. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Hablo del teléfono mejor? ¿En serio? Pero tengo buena mi internet. Igual tengo buena mi internet. Sí. Sí. Porque súper bien. Yo lo escucho súper bien a usted. ¿Y ustedes me escuchan mal? Bien. Ahora está mejor. Sí, ya. Ok. Voy a leer de la versión de las Américas que dice así. Voy a leer ahí, dice así: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Jacobo.
Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. ¿Leo yo? ¿Ya? Ya. Dice así. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Hermano Mar. Amén. La Reina Valera, Sí, ya, el del 13, ¿cierto? sí, 13 y 14. Ya, dice, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muy bien. Bueno, haciendo un poco repaso, la semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo ahí, nuestro hermano Luis nos llevó a lo que hablaba de la ascensión, ¿cierto? Y todo está bajo el contexto ahí en el lugar del monte del Olivar. Entonces, estaba buscando más información ahí en cuanto a eso, y me pareció interesante el encuentro que tienen los discípulos allí, donde los 120 se congregan. Pero también me llama la atención también de que en el listado que aparece ahí, se dan cuenta, no aparece ya Judas Iscariote. Entonces, vemos que allí encontramos en este listado que aparece, y donde también se menciona los hermanos de Jesús, los medio hermanos de Jesús. Y bueno, pensando un poco en la ascensión de Cristo, los católicos crearon el tema para dar prioridad a María, ellos dijeron la asunción. Entonces, es una doctrina católica. Por lo tanto, el único que fue ascendido es Jesucristo, porque María murió y murió, pues. Entonces, Jesucristo es el único que fue ascendido y volverá. Y aquí tengo unas referencias que, así como fue alzado, dice, también un día volverá. También en Lucas también lo dice allí Mateo 24, lo menciona y dice que en las nubes él vendrá, volverá el Hijo del Hombre. Entonces se menciona de que también en Zacarías, que en el día del Señor, el Señor volverá y posicionará sus pies en el monte del Olivar. Entonces, si alguien puede leer Zacarías 14, le digo el Señor. Cuando digo Zacarías 14:4. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará y la otra mitad hacia el sur. Bueno, acá investigando un poco más sobre este punto de que el único que fue ascendido solo es Jesucristo. Entonces es que pone en evidencia que un día volverá. Y el primer punto, gracias pastora Jessica, el primer punto que hace un comparado, dice que según el verso 12, dice que ascendió desde el monte de los olivos
Y hacemos un paralelo, lo que leyó la pastora Jessica, Zacarías 14:4, volverá al monte de los olivos, ¿ya? En segundo lugar, ascendió personalmente, y en Malaquías 3:1 menciona que volverá personalmente. En tercer lugar, dice que ascendió de manera visible, ya ahí en Hechos, pero también en Mateo 24:30 dice, volverá de manera visible. En cuarto lugar, dice que fue recibido en una nube, según el verso 9, según Hechos 1:9, y también dice allí en Mateo 24:30, dice que vendrá sobre las nubes del cielo. Y por último, para seguir afirmando la ascensión de Jesús y su segunda venida, dice, ascendió glorioso, ya, según Hechos, y en Mateo 24:30 otra vez, volverá con poder y gran gloria. Entonces, allí tenemos, para como repasando un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada, cuando hermano Luis nos habló de la ascensión del Señor, ¿ya? Entonces, hoy día, según el material que estamos trabajando, es del apoyo de John Stott, donde nos introduce en 2 puntos aquí donde vamos a trabajar hoy día. Que la iglesia, allí entre la ascensión, obviamente Jesús después que resucitó, anduvo 40 días, ¿se acuerdan que le hablaba del reino de Dios? Pero pasaron 10 días de su ascensión hasta el Pentecostés, ellos empezaron a orar, oraron fervientemente. Y dice este material acá, dice, en primer lugar, sus oraciones eran unánimes. En segundo lugar, sus oraciones también decían que eran perseverantes. Entonces vamos a trabajar esos 2 aspectos de la oración de la iglesia primitiva, unánime. Allí vemos esto, lo que encontramos en Lucas y en Hechos, que Lucas le da gran énfasis a la oración. Inclusive, ¿se acuerda que cuando uno escucha al Padre Nuestro, Lucas pone gran énfasis de que un discípulo, allí en el capítulo 11 de Lucas, del Evangelio, le dice, Señor, enséñanos a orar. Entonces, pone el ejemplo de que allí las inquietudes, siempre las preguntas que hacían constantemente los discípulos cuando había inquietudes de ellos siempre, con toda confianza, le decían al maestro, Señor, enséñanos a orar. Entonces, cuando ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, Él le enseña el Padre Nuestro. Y allí vemos todo lo que, bueno, eso es otro tema para otro día, para trabajar el Padre Nuestro, que tiene no solamente recitarlo como uno lo escucha constantemente, sino tiene una tremenda profundidad cada aspecto de la oración del Padre Nuestro. Entonces la iglesia, fíjese, está nutrida del aspecto de la oración. Tanto Lucas lo menciona en su evangelio, pero también aquí en los primeros capítulos le pone realce de que una iglesia que alaba y ora al Señor. Y bueno, en esta comparación del Evangelio y el libro de los Hechos, siempre no hay que salirse de lo que Lucas nos está entregando. Entonces, en su Evangelio dice que continuamente estaban alabando allí en el templo, y lo menciona ahí al final de su capítulo de Lucas, menciona que ellos se juntaban allí en el templo. Y en cambio aquí en los primeros capítulos de Hechos está mencionando en una casa, en el aposento alto, donde Jesús compartió allí la última cena junto a sus seguidores. Entonces, si leemos aquí Lucas, capítulo 24, al final del capítulo 24 de Lucas, allí encontramos, se lo voy a leer yo mismo, que dice lo siguiente. En el verso 50, porque ahí está hablando de la ascensión, dice, después lo llevó Jesús hasta Betania, que lo mismo ahí en el Olivar, porque, por ejemplo, Hecho menciona el monte del Olivar, pero aquí Lucas menciona Betania. Dice, allí alzó las manos y lo bendijo. Sucedió que mientras lo bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Verso 52. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría
y estaban continuamente, fíjese, mira, subraya eso, estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Muy interesante lo que dice el Evangelio de Lucas. Pero acá cuando leemos los primeros capítulos de Hechos, habla la casa, el aposento alto, ¿ya? Entonces, el aposento alto donde se alojaban o se recibían ahí las personas, era una especie de recepción, y obviamente y allí estaban ellos orando los 120, orando por la promesa que el Señor le dejó, ¿cierto? De que tenían que quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, tenemos esas dos diferencias, ¿no? Que Lucas enfatiza el templo en su evangelio y en Hechos lo enfatiza el aposento alto. Entonces, aquí cuando ya tomamos como referencia estos dos puntos, entonces nos lleva a estas dos características de la oración, una oración verdadera. En primer lugar, sus oraciones eran unánimes. Interesante ver también cuando el Señor dice que cuando escogió a sus discípulos, Él pasó toda la noche orando. Imagínense, hermano, allí los mismos evangelios relatan esto. Toda la noche Él pasó orando para elegir a sus seguidores. Y podemos tomar un poco el número de cómo el Señor fue llamando uno a uno. ¿Se acuerda? 1, después 3, después 12, 70, 120, más de 400, más de 500 hermanos, 3.000, 5.000. Entonces, y hoy día podemos decir, somos millares de redimidos del Señor, que el Señor nos manda y nos convoca a que vivamos y tengamos una vida de oración. Muchas veces tomamos la oración como que hay que decir palabras, pero debe ser una vida de oración en la iglesia, porque si no hay oración, no hay poder, no podemos experimentar la obra manifiesta de Dios en nuestro ministerio. Es por eso que debemos orar en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Orar sin cesar. Es una constante que Jesús lo vivió. Y eso también los apóstoles, los discípulos, vieron en Jesús, a tal punto que ellos se asombraban, veían en Jesús esa relación que tenía con el Padre. Entonces, mis queridos hermanos, cuando vemos esta dinámica tan grande de Cristo obrando en la vida por medio de su Espíritu, ahora la iglesia ahora toma esa vida, unánime, orando, unánime. Entonces, aquí Lucas coloca este énfasis que ellos estaban constantemente unánimes. Entonces, en todo el libro de los Hechos encontramos una iglesia unánime en todo. Cuando vino el día de Pentecostés, dice que ellos estaban sentados. Me imagino estar sentados y de repente dice, descendió el Espíritu Santo. Lo que vemos allí, adelantando un poco a lo que dice el capítulo 2. Pero vamos a lo que viene acá. El Señor allí espera que nosotros seamos esa comunidad de fe, es una comunidad que constantemente estemos viviendo una vida unánime orando. La Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo en la tierra, dice que Dios quiere obrar. Por eso es importante que nosotros nos pongamos de acuerdo, ¿ya? Te imaginas con este puñado de hombres, Dios hizo tremendas cosas ahí en el Imperio Romano, estos primeros 300 siglos 300 años de conquista llevando el Evangelio. El mundo romano quedó realmente transformado por estos hombres y mujeres de Dios que llevaron el mensaje. Entonces, cuando vemos esta vida de oración, que la iglesia primitiva preparándose para que llegase el Espíritu Santo, ellos constantemente vivían esta dependencia del Señor. Si nosotros también queremos aplicar estos principios en nuestra vida de iglesia, también tenemos que vivir esto de la oración, hermano, porque muchas veces
nosotros oramos, como dice Jesús, oramos por decir palabras nomás, pero el Señor dice que debemos orar con entendimiento, orar con sabiduría. Él nos dio ese gran ejemplo, él mismo allí hablando un poco de la perseverancia, decía de esto, de que nos dio el ejemplo de esa palabra de la viuda, que insistía constantemente para que el juez le hiciese justicia, pero este hombre que no temía a Dios nada, dijo voy a hacerle justicia, pero ahí Jesús destaca la perseverancia de esta mujer, constantemente allí, y eso es lo que también Dios espera de nosotros. La palabra de Dios nos lleva a esto de que la oración debe ser lo esencial en la vida de la iglesia, pero también la oración y la palabra, porque más adelante vamos a ver eso, que en un momento la iglesia estaba haciendo muchas cosas y los apóstoles estaban como descuidándose de lo esencial de la oración y la palabra. Es por eso que más adelante oran y piden al Señor que Dios obre a través de la iglesia y puedan haber diáconos. Y esos diáconos sirven las mesas. Entonces es importante que es importante que nosotros vivamos esa vida de oración. El segundo aspecto de acá dice de lo unánime, unido en un mismo espíritu, pero también habla de el mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo propósito. Hermano William, ¿tendrá su Biblia por ahí, hermano William? Si puede buscar Hechos 4:24. Allí tenemos una expresión de una oración unánime. La oración unánime. Parece que va viajando nuestro hermano. O si no, hermano Omar. ¿Qué dice Hechos 4:24? Hechos 4:24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Gracias, hermano. Mire, fíjese, allí ya la iglesia está experimentando las pequeñas, este asunto de la persecución. Allí todo comienza con la sanidad del cojo pidiendo limosna, ¿cierto? Pero ya en el capítulo 4 vemos que ya ellos son llevados allí y son retenidos, tomados, pero ellos se sienten dignos de haber padecido. Y allí dice que ellos oran unánime y alzan al Señor la oración. Dice, soberano Señor. Es importante tomar en cuenta esa oración que hace. Reconocen la soberanía de Dios. La iglesia, en esa oración unánime, reconocen que Dios es soberano. Y cuando lo menciona allí y vuelven a citar el aspecto del Salmo 2, que se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Y hoy día también nosotros como iglesia estamos llamados a interceder, porque hoy día estamos enfrentándonos a un mundo anticristiano. Nosotros vamos contra la corriente de este mundo. Entonces, frente a todo esto, nosotros necesitamos tener esa vida de oración, que la iglesia esté viviendo esto de la oración. Nosotros como iglesia acá a nivel en Chile, la Alianza se ha estado trabajando, ya llevamos 3 años, en el ministerio con la Escuela de Oración. La Escuela de Oración partió hace como 3 años atrás, hicimos un retiro, un encuentro de oración. El primer año fue, Señor, enséñanos a orar. Entonces, aprender todo lo que la vida de la oración. Y allí veíamos que cuánto nosotros descuidamos la oración. Y allí hacíamos en el estudio la aplicación cómo la iglesia primitiva se mantuvo en oración en todo momento. Pero también en este currículum de estudio de Señor, enséñanos a orar, venía después, Señor, enséñanos a orar como familia.
porque también allí como familia necesitamos interceder, orar con la esposa, con los hijos, tener nuestro altar familiar, porque muchas veces podemos hablar de la oración, pero estar tan lejos de lo que es la vida de la iglesia. Entonces es importante eso, hermano, que nosotros dediquemos tiempo a la oración. Y el tercer año de este currículum, de esto, el Señor enseña a orar como iglesia. Entonces es importante que nosotros partamos de nosotros mismos, tener una vida de oración para llevarlo a la familia y así sea un impacto en la comunidad de fe. Pero si nosotros no determinamos tener una vida de oración, difícil que podamos impactar a una comunidad, a una iglesia, en los ministerios que el Señor nos ha colocado. Porque sin oración no hay respuesta de parte del Señor. Podemos hacerlo todo allí humanamente. Pero cuando hay oración, vamos a tener respuesta y donde Dios va a sorprendernos por medio de su poder. Y fíjese, cuando hay oración, fíjese, la devoción de lo que produjo allí en la iglesia primitiva, esto trajo un fervor, trajo una dependencia del Señor. Y ellos eran arriesgados a tal punto que ellos estaban dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Por eso es importante ver allí en el capítulo 4 cómo ellos oran unánime. Jamás ellos allí frente a la adversidad, ellos piden, Señor, danos seguridad. Todo lo contrario, ellos dicen, Señor, danos el denuedo para seguir anunciando y predicando tu palabra. ¿Cuánto nosotros hoy día también necesitamos aprender de estos hermanos de la iglesia primitiva, cómo tomó estos principios? No quiere decir que en la iglesia primitiva no hubo pereza o no hubo imperfección, por supuesto, no es una iglesia perfecta, pero sí una iglesia que aprendió a depender de Dios en todo momento. Los nuevos conversos, dice, se mantenían firmes en la enseñanza allí de los apóstoles, decía, como dice allí Hechos 4, 42 en adelante, dice, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. Su prioridad era la oración y la palabra, el crecimiento constante. Por eso debe ser el fundamento de perseverancia y unidad, como el Señor allí le dejó este gran mandato y la promesa que ellos tenían que esperar hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo y ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les había mandado de que tenían que esperar la llegada de la presencia del Señor y de allí comenzar a dar su testimonio. Entonces, interesante ver aquí cómo permanecieron en la oración y la súplica durante 10 días entre la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Nosotros hoy día debemos aprender estos principios, estos dos principios que aprendemos acá. La unánime, una oración unánime, pero también una oración perseverante. Entonces, ¿cómo lo remarca también el apóstol Pablo cuando les escribe en las cartas ahí a los tesalonicenses? Hablando un poco de esto, dice, orar sin cesar, oren sin cesar, perseveren en la oración. Entonces, ¿qué es importante aplicar esto en nuestra vida, hermano? Entonces, al leer estos versículos, fíjese estos dos versículos, 13 y 14, hoy día, ¿qué es lo que podemos aprender? Que la oración continua debe ser de cada seguidor, de los discípulos. Una oración continua, permanente. Entonces, ¿cuáles son los principios clave que allí encontramos? Los principios clave que la devoción allí que ellos aplicaron, ellos tuvieron en dependencia en la oración constantemente. Bueno, conversemos ahora, haciendo una pregunta al texto, preguntando al texto. Dice, ¿cuál era la condición de los 120 hermanos allí según lo que hemos leído hoy día? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición de los 120 allí, hermanos que estuvieron ahí antes del Pentecostés? ¿Cuál era la condición? Y la segunda pregunta,
Después que cumplió esa condición, ¿qué Dios trajo como respuesta? Si podemos buscar el Salmo 133. Salmo 133. ¿Qué dice Salmo 133? Hermano Luis. Luchito. 133. ¿Sí? Ah, Bienvenido Marcelo Paz. Marcelo Paz dice ahí. lo leo. ¿Hasta qué pasaje? Hasta entero. Entero. Entero, ya. 133. Dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eterna. Gracias, hermano. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la condición de los 120? Ahora sí. ¿Están La oración, Estaban, la oración. ya? La oración. estaban reunidos en armonía, estaban en un mismo sentir. Exactamente, muy bien. Entonces había una condición. Entonces, si tomamos yo creo que en ese tiempo, mire, si nosotros vamos y estudiamos, investigamos un poco, en ese tiempo no estaba el libro de los Hechos, no estaban los evangelios cuando nació la iglesia. Entonces, la Biblia que usó Jesús, la Biblia que usó la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos como texto de inspiración, Salmo 133. Y esto da el indicador de que ellos tomaban estos tremendos pasajes del Antiguo Testamento, de la ley, de los escritos, de la sabiduría, de los profetas. Entonces, citaban los relatos o los temas que aparecían ahí. Entonces, allí encontramos varios pasajes. Entonces, no aparece eso de Salmo 133, pero está el indicador de que la iglesia estaba obedeciendo a Cristo con un espíritu de unión, ¿cierto? Una unión, es decir, en un sentir y un propósito. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que trajo esto? ¿Qué consecuencia o qué respuesta encontramos a la condición que ellos cumplieron? ¿Qué trajo? Que recibieron el Espíritu Santo, la Muy llegada del bien, Espíritu Santo. amén. Entonces, fíjese, dice el mismo texto del 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. De que vino el Espíritu Santo y ellos obedecieron el mandato de dar testimonio a las naciones, trajo la primera cosecha. La primera cosecha allí, bendición y vida eterna. Encontramos 3.000 hombres, sin contar hombres, mujeres y niños. Después, la sanidad del cojo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Entonces, todo eso lo hacían en el poder del Señor. Después tenemos allí la fortaleza, en el capítulo 4, que ellos frente a eso dijeron, soberano Señor. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces tenían clarito la película. La palabra de Dios era la que lo iluminaba y donde encontraban allí descanso y también se proyectaban a seguir testificando del Señor. Bueno, Luis. Hermanos míos, ¿qué le parece todo esto? ¿Qué reflexión podemos quedarnos con estos dos principios que hemos aprendido hoy día? Una oración unánime y una oración perseverante.
Bienvenido, hermano William. Desde El Salvador, bienvenido. La conectividad porque no está. Hermano Omar, ¿alguna reflexión en cuanto a esto de la iglesia primitiva? Cuando vemos estos dos versículos que Bueno, sí, la verdad que morar es que ellos vivían ahí, ¿cierto? Vivían en un sentir, vivían para el Señor, vivían para Cristo, ¿cierto? Y eso hay como resultado, más la perseverancia en la oración, tenía un resultado, digamos, de que el Señor, de alguna manera, no digamos premio, pero sí había un resultado, una respuesta de parte de Dios para aquellos que lo buscaban al Señor, ¿cierto? De manera constante, continua, diariamente, perseverancia también, eso significa que siempre, constancia, no es de un tiempo, un momento, ellos vivían para el Señor y la única deseo de ellos era que tener lo que el Señor un día también le dijo, que iban a morar junto a Él, ¿cierto? Pero mientras tanto le iba a entregar el Espíritu Santo. Y ellos tenían esa certeza que el Señor le iba a bendecir de esa manera, con la finalidad de después reencontrarse con el Señor. Pues yo creo que eso es lo más importante y fundamental, de que la enseñanza para uno es permanecer, perseverar, constancia, a través del tiempo, no solamente un momento. Y como digo yo, el sinónimo de morar es vivir. Ellos vivían entregados al Señor, vivían buscando al Señor, vivían, ¿cierto?, en oración, vivían, ¿cierto?, tratando de que agradar a Dios de alguna forma para poder estar cerca de Él y que el Señor también pudiera responderle a través de la oración. Y era una cercanía con el Señor, una búsqueda constante con el Señor. Y yo creo que cuando habla de la oración es porque si bien el Señor ya se había ido, la oración era lo que los comunicaba con el Señor, ¿cierto? Entonces, esa es la enseñanza para mí. Yo veo que si bien el Señor ya había ascendido y todo, les dejó importante para que, digamos, siempre estén constantemente en comunicación, en oración con el Señor, y era una manera de poder sentirse cercano a Dios, porque yo creo que eso es lo que también nosotros hacemos, pues, acercarnos a Dios por mediante la oración, porque sabemos que Él nos escucha, sabemos que Él nos responde, sabemos cuando estamos afligidos, el Señor ya nos conoce de antemano, y ahí nosotros conversamos con Él, pues ahí como que encontramos la paz, ¿cierto?, la serenidad, encontramos tantas respuestas de parte de Dios, y bueno, y aquí lo vemos, pues. Es una cosa importantísima para uno, ¿eh? Donde está recibiendo de Dios esas palabras que necesitamos: paz, tranquilidad, serenidad, ¿cierto? Y yo creo que en algún momento los discípulos sintieron esa distancia, sintieron esa aflicción, sintieron esa pena, ya el maestro se había ido, pero el Señor le dijo que no se preocuparan o no tuvieran pena ni tristeza, sino que era necesario para que le enviara precisamente el Consolador. Y yo creo que es los tranquilizó, pues. Yo creo que eso mismo les consoló, por cierto, a nosotros igual, cuando el Señor nos responde y a través de la oración nosotros tenemos una tranquilidad, una paz con el Señor. Así que yo creo que es tan importante eso, tan fundamental, la constancia, la perseverancia. Y eso, pastor, yo creo, porque no alargarme tanto. Gracias, hermano Omar. Entonces, aquí con lo que estamos argumentando, nosotros estamos destacando dos características de estos dos versículos: la oración unánime y la perseverancia, perseverar. Entonces, son dos principios que debe estar constantemente en nosotros. No debe ser, que hoy día yo sentí orar. No, el Señor es mandato orar sin cesar. Estudiar la palabra también.
Entonces es importante, estos son disciplinas espirituales. Entonces cuando vemos allí en la escritura, son los hombres de Dios que pasaban tiempo de oración. Por ejemplo, Daniel dice que oraba 3 veces al día. Entonces tenemos muchos ejemplos de oración. Billy Graham dicen que él oraba 4 horas, pero en la madrugada, dedicaba tiempo 4 horas a la oración. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos acá de los movimientos o lo que fue todo esto de el nacimiento de nuestras iglesias que llegaron a conquistar con el evangelio acá en América Latina. Por ejemplo, eran gente muy piadosa en la oración, en la vida profunda con Dios, en su relación con Dios. Se habla de esa vida, el movimiento de santidad, de toda esta búsqueda profunda. Por ejemplo, tenemos ahí al pastor Tozer, un pastor reconocido en la Alianza Cristiana Misionera que habla de esto de la profundidad de Dios. Pero es importante volver a eso, a esa senda antigua de buscar al Señor, porque muchas veces hoy día, en este mundo que estamos viviendo tan de lo instantáneo, de lo rápido, de donde uno hace esto y en un par de segundos está conectado con otra parte del mundo, pero es importante que mantengamos quietud con Dios, ¿ya? En este mundo tan acelerado, necesitamos pasar tiempo con Dios. Hermana Gloria, ¿iba a decir algo? ¿No? No, pastor. ¿Ruth? ¿Alguna consulta, Ruth? ¿Alumna Ruth? No, pastor. Ya. Dios bendiga ahí en el ministerio de ser madre. Oh, Está bien, pues. Es el ministerio que Dios te da, ser mamá. Orar por tu hijo. Desde temprano, orar. Y eso es importante. Recuerdo que mi padre, mi madre siempre dedicaban tiempo a la oración. Orando por mí. Tomando Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Ahí les disculpa porque no había hablado, pero venía ahí pues para la casita. Ya ahorita ya acabo de llegar a mi colonia, ¿verdad? Ya de trabajar, ¿verdad? Y pues lo poquito que he escuchado, pues muy interesante, ¿verdad? Y sí, realmente lo que es la oración, ¿verdad? La oración a Dios, pues es muy importante y la perseverancia, ¿verdad? Porque a veces le pedimos a Dios, aquí usamos mascarilla todavía, mis hermanos. Le pedimos a Dios realmente, pero a veces cuando vemos que Dios no nos responde, a veces desistimos, ¿no? Pero no tiene que ser así, tenemos que ser constantes, estar pidiéndole a Dios hasta que pues, realmente Él nos responda. Sabemos de que Él siempre nos va a responder a todas nuestras peticiones, a todo lo que nosotros pues realmente hagamos. Sí, tenemos que estar constantes. Y la oración pues prácticamente es, se puede decir todo, ¿verdad? Todo como Dios pues, obra en cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, es un gusto verles por acá un poquito tarde, pero ya aquí vamos ya, practicando casita. Amén, hermano William. Muchas gracias. Quiero hacer una consulta en la vida práctica. ¿Dónde usted, dentro de las 24 horas, dónde usted cree que es más cómodo orar y pasar más tiempo con el Señor? Vayamos completando un poco. Bueno, si nos vamos bíblicamente, la palabra de Dios dice que es en nuestra casa, ¿verdad? Dice, entra a tu cuarto y se cierra la puerta y ora en secreto y Dios te recompensará en público, ¿verdad? Pero realmente yo pienso que no hay hora realmente para poder orar por Dios, ¿verdad? Tenemos que ser constantes en la oración en cuanto podamos hacerlo, Andemos ya sea en la calle, estemos en el trabajo, realmente pues para eso yo pienso que no habría un lugar específico, ¿verdad? La palabra de Dios así lo dice, pero a mi criterio, ¿verdad? Podemos pedir a Dios donde sea, incluso cuando vamos caminando y de repente, Señor, protégeme, guárdame, ¿verdad? De tal cosa, ¿verdad? En el camino, en la carretera, así como venimos, ¿verdad? Y por ejemplo, yo manejo casi 2 horas, ¿verdad? Para llegar a lo que es mi casa, ¿verdad? Tráfico terrible y todo. Yo vengo, Señor, que no me va a venir un loco, me vaya a chocar y que esto y lo otro. Y ahí vengo hablando con Dios en el camino hasta que ya llego y ya guardo lo que es el vehículo. Pues yo ya, gracias, Señor,
¿verdad? Ya, porque ya me libró de todo lo que pudiera haber pasado. Y pues yo pienso eso, mis hermanos, que no habría una hora específica. Conversamos, seguimos conversando para ir cerrando la clase de hoy día. Se me trabó. Yo creo que debemos tomar el ejemplo de Cristo también, ¿no? A veces el día nos va pillando y es importante partir a temprana hora del día. Lo mismo también cuando yo, por ejemplo, para sesionar, me encanta sesionar temprano, porque estoy como con la antenita ¿cosa? Con toda fuerza. Si bien es cierto, uno está llamado a orar en todo tiempo, pero toda esa energía cuando uno está comenzando el día, porque de repente a veces la agenda te va alcanzando, pero estar con el Señor, a eso me refiero, pasar quietud, porque nosotros oramos por los enfermos, hacemos consejería, eso es parte de la dinámica del ministerio, pero yo estoy diciendo la pregunta era de pasar tiempo tú y el Señor. ¿Qué hora de tu día puede dedicar mejor tiempo a tu Señor? Como María pasó a los pies del Señor y Marta en su afán. Hijito, Sandra, tengo varios alumnos ahí. Bueno, vamos a ir ya cerrando y vamos a ir leyendo los últimos textos para reforzar eso de lo que hablamos el día de hoy. La oración por el poder, para poder testificar, ¿cierto? Necesitamos hoy día la oración, tiempo, y también necesitamos palabra de Dios. Para que hablemos bíblicamente necesitamos palabra de Dios, necesitamos oración. Dios nos habla por su palabra y nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Sin el poder de lo alto no vale la pena emprender nada en la obra de Dios. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos la guía de su Espíritu. Y allí en Hechos podemos aprender que los discípulos tuvieron por delante una tarea humanamente imposible, por eso recién hablamos de la misión imposible, una misión imposible de cumplir, de conquistar el mundo para Cristo. Pero allí vemos que ellos oraron y mostraron, en primer lugar, dice allí, oraron en quietud, oraron en unanimidad, oraron en perseverancia, oraron también con inteligencia. Entonces, podemos decir lo siguiente, a modo de conclusión. Hoy necesitamos permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y nos haga útiles en nuestro testimonio. Es necesario entonces que oremos tal como lo hicieron los primeros discípulos. Hermanos, necesitamos esto. Hoy día tenemos esto de ser unánime en nuestra oración, pero también perseverante. Que Dios traiga bendición a nuestra iglesia, en labranza, y que podamos seguir avanzando. Que haya unanimidad en nosotros. Porque si en nosotros hay, como dice ahí en el Sermón del Monte, Jesús dice, si tú vienes al altar y tienes algo contra tu hermano, deja ahí y resuelve tu problema. Es importante que estemos sanos espiritualmente, sanos emocionalmente. Entonces, en nuestras relaciones interpersonales, en la relación como familia de Dios. Necesitamos eso. De repente las relaciones tóxicas que a veces se levantan dentro de donde uno vive, la familia, a veces eso si no buscamos solución inmediata, eso tarde o temprano nos pasa la cuenta. Por eso es importante pedir ayuda a la oración. Dios contesta la oración. Hay una alabanza de Gladys Muñoz, dice, y también lo canta Dani Berrío, Dios no rechaza oración. Dios no rechaza oración, pese a lo que esté viviendo. No le escucho, pastora Jessica, a ver que está diciendo algo, no le escucho. No estaba cantando.
Ah, Esa muy bien, canción. muy bien. Bueno, es importante, hermanos, que el Señor Jesús, él nos enseñó a orar. Dijo, cuando oren, no usen vanas repeticiones. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que Él nos dijo? Cuando oren, no usen vanas repeticiones. Lo segundo es que dice que debemos orar al Padre, dirigiendo a través de Él. Y pedir que Dios bendiga. Y la oración del Padre Nuestro es un gran ejemplo de oración. Tenemos el ejemplo de Nehemías orando. Tenemos el ejemplo de Daniel orando. Tenemos el ejemplo de Pablo en su oración. Cómo ora por las iglesias. Dice allí cuando escribe a los hermanos de Éfeso, le dice que Señor derrama espíritu de sabiduría y de revelación, de inteligencia. Entonces, eso es lo que debemos orar hoy día. Si bien es cierto, a veces oramos por nuestras enfermedades, por nuestras cosas cotidianas, está bien. Pero nosotros tenemos que orar también por que Dios dé revelación, inteligencia, sabiduría. Cada vez que nosotros nos pongamos frente al pueblo de Dios, prediquemos palabra de Dios. Ya entreguemos el contenido del Evangelio, no nuestros puntos de vista, nuestros argumentos, sino más bien que sea el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Porque el Señor dice, no es con ejército ni con espada, sino por medio de su Santo Espíritu. Por eso necesitamos estar allí, como se dice, con la dependencia del Señor constante. Porque el Señor quiere hacer proezas por medio de tu vida. Bueno, vamos a ir terminando, hermano. Ya terminó el culto por fuera, pero hace rato ya terminó, pero vamos a ir terminando. Me gustaría que oremos. Voy a pedir a mi hermano Luis que ore al Señor para que nos dé unanimidad en la oración. Que aprendamos a orar. ¿Ya? La hermana Gloria, le voy a pedir que el Señor ore en ese aspecto, que aplicando toda esta enseñanza hoy día, que seamos perseverantes. ¿Ya? Entonces, estas son cosas esenciales que debemos aplicar a nuestra vida. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta lección hoy día? Que debemos orar en forma unánime y también, en segundo lugar, ser perseverantes. Aprender de la iglesia, de los primeros cristianos ahí, de los primeros discípulos, cómo ellos tuvieron una oración continua en su vida. Y mi hermano William nos despide y da gracias por la clase de hoy. Su micrófono, hermano Luis. Ahí está. Señor, te damos gracias en esta hora por la palabra que ha sido entregada hoy. Oramos, Señor, también por este tema tan importante que es la oración. Sabemos, Señor, que muchas veces, por los quehaceres de la vida, a veces nos olvidamos de la oración, de estar en comunión contigo. Pero qué tan importante, Señor, de estar en comunión contigo. Te pedimos, Señor, que como iglesia tú nos ayudes a estar unida en esta área, pero también a ser persistente en este tema de la oración. Sabemos, Señor, que si no oramos, Señor, todo lo que hagamos va a ser siempre en vano. Y creemos, Señor, de que necesitamos de ti, necesitamos, Señor, de estar en comunión contigo, porque separado de ti nada podemos hacer. Bendice, Señor, este tema, bendice a tu siervo, a su familia también. Te pedimos, Señor, también que te quedes con nosotros. En Cristo Jesús, amén. Padre amado, bendito Dios, Señor, agradecidas, Padre, por esta instancia, Señor, de poder aprender cada vez más de su palabra, Señor. Señor, usted, como leíamos y estudiábamos, nos pide perseverancia, nos pide que seamos constantes en la oración, que le busquemos diariamente, desde la mañana hasta el anochecer, Señor, porque cada vez que usted nos da un día más es motivo de gratitud, y eso debemos agradecérselo temprano, Señor, porque usted nos ha dado esa oportunidad. Así también cada vez que nos acostamos, Señor, también debemos dar gracias, Señor, por el día que usted nos ha dado.
sea bueno, sea malo, Señor, todo viene de usted, Padre eterno, Señor. Y sobre todo agradecer a usted que nos da todo, Señor, lo que tenemos, Padre amado. Bendito Dios, Señor, le alabamos y le bendecimos por ello, Padre. Ayúdenos, Señor, la perseverancia, porque usted dice que todo lo que pidamos os dará, pero debemos ser perseverantes, Señor, en la oración. Padre, ayúdenos usted a buscarle cada día, Señor. Muchas veces nosotros conversamos con usted a diario, podemos estar cocinando, podemos estar haciendo el aseo, y conversamos con usted, Señor, así como decía nuestro hermano William. Y eso es bueno, Padre, y agradable a usted, porque dependemos de usted. Sin usted nada somos, Padre amado. Gracias, bendito Señor, porque estamos bajo su amparo. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por el hermano William, también por nuestros hermanos que están allí, nuestra hermana Ruth también. Bendecimos su vida, hermano Omar. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo y obrando en cada uno de nosotros. Señor, bendecimos la vida de la familia. Oramos también por nuestro hermano Luis, por su esposa. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú harás en nuestras vidas. Pero necesitamos también orar por las personas que debemos testificar, Señor. Porque muchas veces podemos estar nosotros pensando en nosotros mismos como iglesia, pero tenemos una misión de alcanzar el mundo para ti, Señor, de alcanzar a otro para Cristo. Señor, en este día derrama tu espíritu, llénanos de tu espíritu, Señor, y así, Señor, poder testificar de ti, Señor, a los que nos escucharán. Padre, necesitamos la dependencia en todo momento. Guárdanos para tu gloria. Guárdanos, Señor, en santidad. Líbranos de tentaciones, que no seamos tropiezos a los demás, más bien alcancemos, Señor, a otros, restaurándonos para tu gloria. A ti la gloria, Señor, a ti la alabanza. Señor, como dice allí tu palabra, bendito sea tú, Dios, que nos escogiste antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, Señor. Vemos, Señor, en tu palabra también que tú nos has entregado una armadura. Dice que debemos orar en todo tiempo, con acción de gracia, fortalecido en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza, vestido del Señor. Señor, queremos ponernos la coraza que de justicia, ponernos el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Y gracias por lo que tú estás haciendo y obrando en la vida de tus hijos. Te damos la gloria, a ti la alabanza en esta noche. Señor, nos vamos, Señor, contentos, agradecidos, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recomendar un libro muy bueno, es súper sencillo, un libro de bolsillo que se llama El Predicador y la Oración. Pero estaba acá leyendo una frase de John Wesley, que dice lo siguiente, en cuanto a la importancia de la devoción personal. Dice, alzar las manos caídas por medio de la fe y la oración. Afirmar las rodillas paralizadas. ¿Habéis tenido algún día de oración y ayuno? Llegaos hasta el trono de la gracia y perseverar. Allí, entonces descenderá sobre vosotros su misericordia. Habla también de la oración matutina. Dice, debo orar antes que haya visto a alguien. A menudo cuando duermo mucho me reúno con otros temprano. Es a las 11 o 12 que comienzo mi oración secreta. Este es un perverso sistema contrario a la Sagrada Escritura, pues Cristo se levantaba antes de que amaneciera y se iba a un lugar solitario. David dijo, de mañana me presentaré a ti, de mañana oirá mi voz. La oración familiar pierde mucho de su poder y dulzura, y yo no puedo hacer bien a los que vienen a buscar de mí. La conciencia se siente culpable, el alma sin alimento y la lámpara no está arreglada. Entonces, cuando estoy en oración secreta, el alma a menudo está fuera de tono. Por ello, siento que es mucho mejor comenzar el día con Dios. Ver su paz primero,
dejar a mi alma acercarle antes de acercarse a otro. Es una frase que, si alguien desea, se lo puedo mandar. Son, ¿Cómo se llama el libro, pastor? Porque dijo el predicador nomás. ¿Ah? Dijo el Eso iba a predicador preguntar nomás. también yo. Sí, pero habla, son harta lectura, pero cité Pero, varias frases. ¿cómo se llama? Déjelo ahí para quieto, eso. El predicador y la oración. Ya. Así que lo tengo en PDF, si gusta se lo puedo mandar igual. Ah, ya. Ya, ok. Lo esperamos. Que se nos bendiga. Nos vamos. Excelente, pastor. Lo espero. El libro. Se lo mando otra vez, hermano Omar. Así es, así es. Ya. Amén. Hermano William. Mándeme, hermano. Quiero despedir de usted. ¿Nos puede despedir o no? ¿Perdón? ¿Nos puede despedir con la oración final? Ok, bueno, perfecto. Señor, te damos las gracias, Padre, a esta hora por este estudio, Señor, que hemos recibido, Padre, porque sabemos que tu palabra, Señor, es nuestra guía, Señor. Tu palabra, Señor Jesús, es la que nos guía en el día a día, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre, siempre tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ser puesta en práctica, Padre, que no solamente nos dediquemos a leer, sino que podamos poner en práctica esa palabra que día a día tú nos das, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por todo lo de este día, Señor, por todas las bendiciones recibidas, por todas las cosas maravillosas que tú has hecho en este día, Señor, por habernos llevado a nuestros trabajos, a nuestras casas con bien, Señor Jesús, por habernos traído con bien, Señor. Señor, gracias te damos porque sabemos de que tu misericordia siempre está con nosotros, porque tu luz siempre nos acompaña, Señor, de día y de noche, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento, porque tú eres maravilloso, Padre. Y te agradezco, Señor, grandemente por todas las bendiciones que tú nos das y que muchas veces no merecemos. Gracias, Señor, a los que tenemos que viajar, a los que tienen que viajar, mis hermanos, no sé, yo creo que todos están en su casita, pero gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos, que tú los llevaste y trajiste con bien a sus hogares, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Amén, Señor, y amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos el domingo, hermano. Chao, chao. Bendiciones, buenas noches. Damos gracias al Señor, hermanos, por esta jornada que hemos tenido a través de la Academia Bíblica. Así que invitamos al resto de los hermanos de labranza a sumarse. He hecho de menos a muchos que anteriormente participaban. Hermanos míos, yo le animo en el Señor a participar de la Academia Bíblica. Hoy nosotros solamente con este aparatito, con su teléfono inteligente, usted puede conectarse a través del Zoom y es una instancia de crecimiento. Desde su hogar usted quizás llega cansado, pero sabe, cada vez que nos encontramos allí podemos retomar nuevas fuerzas y así crecer juntos. Hermanos, anímate, participa cada viernes. Debemos dar gracias al Señor. Dios ha colocado pastores a la iglesia. Estamos trabajando en un equipo pastoral y valoremos todo este trabajo, todo este esfuerzo de diseñar todo un plan de estudio y también de oración. Así que te animamos, hermano, te animamos. Tú que amas al Señor y te identificas con tu iglesia, anímate a ser parte de este crecimiento a través de la palabra y la oración. Te esperamos cada viernes a las 20:30 horas. Estamos allí entre hermano Omar, hermano Luis, la pastora Jessica, mi persona, variando las enseñanzas, es decir, alternando cada viernes distinto, estamos compartiendo, y lo mismo estamos haciendo en el Fondo del Carmen, así que es un momento de mover el Señor, necesitamos también su apoyo. Y también estamos volviendo de nuevo a transmitir, así que ya transmitimos el viernes que pasó en la Academia Bíblica, transmitir el culto mientras estamos en el Zoom. Queda una prédica por fuera en las plataformas del canal de YouTube, Facebook. Así que los devocionales son en vivo, pero después cuando hacemos el corte, cuando pasamos a la Academia Bíblica. Así que es una ingeniería en esto de tener una diversidad de público. Entonces, damos gracias a Dios porque también estamos llegando a ese segmento, aquellos que no tienen conectividad y que pueden tomar allí el culto en cualquier horario, y sobre todo aquellos hermanos nuestros que están allá en el extranjero, que también ya habitualmente cada viernes nos seguían. Así que
retomado de nuevo en los cultos de transmisión en vivo el día viernes. Así que anímate, súmate a la Academia Bíblica. Que el Señor te bendiga. Nos despedimos con nuestro lema, arraigado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo viernes con la siguiente serie y donde ahí nuestra pastora Jessica estará siguiendo allí con la siguiente lección. Que el Señor les bendiga. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, que tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Oh, nada puedo